Soy Emilce Panchi y este es mi retrato. Bueno, soy una mujer carmateña, nacida pues acá en el resguardo indígena de Carmatarrúa, criada pues por mi mamá. Tuve ausencias de padre desde muy pequeña, entonces más tuve la parte materna, que es pues la que me guió prácticamente en mi crianza y también en mi juventud, y hasta ahora pues ella es la que todavía es la pilar pues que me guía pues como mujer. Toda la vida he sido del territorio pues de Carmatarrúa. Aquí crecí al lado de mi familia, una familia muy numerosa, con 11 tíos al lado, entre tíos y tías, con muchos primos. Soy la tercera pues en mi familia. Mi madre tuvo 3 hijos y solo quedamos 2, uno de ellos en el 90 pues por toda la violencia que sufre este país, dejó ya de acompañarnos, pero quedamos 2 hermanos y siempre nos hemos sentido pues apoyados. Mi hermano no vive en el territorio, apoya a otras comunidades indígenas en otros departamentos, y yo pues sí me quedé aquí en el territorio al lado de mi madre. Tuve una infancia, yo digo, súper feliz y de mucha locura. Yo crecí en la parte baja del territorio, muy cerca del río San Juan. Allá queda la casa de mi madre, en donde nos criamos todos los primos. En una casa nos criamos muchos primos. Habían 4, desde esa época el tema del hacinamiento pues, de las familias. Habían 4 familias en una casa y en esa casa éramos como 13 muchachos casi de las mismas edades, y las aventuras que vivíamos prácticamente, y habían muchos niños, entonces nosotras siendo las niñas nos igualábamos también con los niños. Que los niños se subían a los árboles, también nos subíamos, que los niños se tiraban al río, también nos tirábamos. Y eso enseñó a ser fuerte también y muy independientes, porque casi todos tuvieron ausencias de padre. Mi madre vivía con las cuñadas, las esposas de mis tíos quedaron viviendo por circunstancias, por temas de trabajo. Ellos les tocaba ausentarse mucho del territorio, entonces casi todos teníamos la ausencia de padre y entre todos nos apoyamos y siempre teníamos pues a las mamás nomás ahí pendientes. La tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz. Vivimos, para mí el río San Juan es muy significativo en mi niñez, porque yo creo que allá tuve los desafíos más grandes. Yo recuerdo que aprendí a nadar, me ahogué como 10 veces para aprender a nadar. Tenía unos hermanos muy traviesos y yo recuerdo que me cogían y me tiraban al río y el otro me esperaba más abajo, que de pronto llegara, que no me ahogara, sino que llegara allá. Y entonces me enseñaron a subir a los árboles, me enseñaron a pescar. Siempre teníamos un pretexto. En esa época mi territorio no contaba con agua potable, no teníamos la red de aguaductos. Nosotros consumíamos mucho agua de nacimiento, por lo cual nos llevaban era como al río. Nosotros nos encargábamos de lavar nuestra ropa y todo en el río, y entonces siempre era un pretexto. Cuando uno veía que la mamá estaba recogiendo ropa, era como el pretexto de nosotros decir, no, voy a ir a lavarlo. Y esa época se manejaba más el tema del clima, era más manejable porque usted sabía qué épocas era verano, qué épocas era invierno. Hoy está un poco loco
porque no sabes cuándo es verano y cuándo es invierno. Entonces, cuando uno veía que venía junio, julio, que era época de verano, pues para nosotros era súper porque la tierra estaba seca, podías transitar, podías jugar, podías ir al río. Y no, hice pues mucha locura, aprendí a pescar. La quebrada de San Bartolo no era así, la quebrada de San Bartolo era una quebrada más grande. Y yo recuerdo que ahí comenzamos aprendiendo a nadar. Entonces cuando uno aprendía a nadar en el río San Bartolo y ya usted pasaba esa prueba, ya te podías ir al río Grande, que era el río San Juan. Entonces los padres siempre le decían, no, si vas a aprender a nadar, te vas a la quebrada de San Bartolo. Cuando ya no tragues agua ya, te puedes ir al río San Juan. Me formé desde muy chiquita en el Guamuandé. Mi maestra fue Eulalia Yagarí. Creo que hemos tenido, las que ahora trabajamos todo este proceso, tuvimos ese privilegio de tener a una gran maestra como Eulalia como guiadora cuando estábamos pequeños. Y hice mi primaria en la escuela del territorio. En esa época no se llamaba Carmatarrúa, sino María Josefa Calderón, a honor de la primera maestra que había llegado en 1917 al territorio. Terminé quinto de primaria y fue muy difícil pues de que en esa época de que cuando uno terminaba la primaria pudiera tener como esa facilidad de ir a formarse al pueblo, porque acá no existía el bachillerato ni nada, sino que uno terminaba y ya era la suerte de quedarte en tu territorio apoyando en los procesos o a tu familia. En el colegio nos tocaba enfrentar mucho las niñas con los hombres siempre eran muy bruscos, nunca nos entendíamos y yo era como un poco más como, diría como revolucionaria. A mí no me gustaba que los hombres nos maltrataran a nosotros, entonces siempre me enfrentaba, nunca me quedaba callada. Yo recuerdo que una vez conocí una antropóloga que hizo un trabajo acá y yo preguntaba tanto y me gustaba como esa curiosidad pues de saber por qué la gente escribía tanto, por qué leía tanto, porque no lo veía uno en la cultura de uno en la casa nunca veía a nadie leyendo, pero uno veía que venía gente de afuera que no era de tu comunidad y uno los veía leyendo mucho y yo le preguntaba que por qué leían tanto los libros y por qué escribían tanto, porque uno en la casa no los veía escribir a nadie. Entonces ella decía era de que no, que ellos hacían una recopilación de todas las vivencias que tiene el ser humano y en un libro estaba plasmado como esas realidades que quizás muchas veces no los contamos, pero que sí los podemos escribir. La tierra sabia, la tierra piensa, guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra, astros luminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz, la voz de la conciencia de presión. Y una de las anécdotas que yo tengo es que una vez vino un abogado súper barbado y no se le veían los labios ni nada, y esa curiosidad que me daba pues el señor tan raro. Y yo lo perseguía, y ese señor llegó y él andaba y yo lo perseguía y me subía a un árbol porque yo tenía como esa curiosidad, el señor cómo hace para comer. y yo decía que yo tengo que ver cómo come ese señor, porque yo no le veo los labios. Y entonces se hacían las ollas comunitarias, pues en mi territorio las ollas comunitarias, y entonces el señor fue a hacer la fila. Y yo dije, no, yo tengo que descubrir hoy, y yo veía que el señor cogía la cuchara así tan rápido, pero yo no leía los labios, yo pues quedé como con esa curiosidad. Años después crecí
y tuve el privilegio de decirle al Señor, muéstreme su boca, sus labios, yo quiero saber cómo era que comía en esa época. Y él cada vez que me ve se ríe, pues todavía existe, afortunadamente, y cada vez que me ve ¿quién supiera que ibas a ser la gobernadora, la que siempre me decía, abre la boca que quiero saber por dónde es que comes? Y también le dije, ya he visto muchas personas en mi vida igual que tú, y ya sé cómo es, porque eso fue una cosa, y nunca a mí se me ha olvidado eso. La vida en un territorio indígena, no lo conocías todo, no sabías todo, muchas cosas eran descubrimientos para uno. Y sí, y así aprendí, me gustó mucho la lectura porque me hice también amigos de mucha gente de afuera que llegó y me traían libros que ellos ya habían usado, me las dejaban. No existía, cuando yo era pequeña no había energía en Carmatarrúa, era mucha vela, y yo recuerdo que yo prendía las velas, prendía 2, 3 velas y me ponía a leer de la noche porque quería aprender a leer y quería aprender cómo a pronunciar bien las palabras, porque nosotros los emberas tenemos algunas dificultades para pronunciar algunos sinónimos, algunas palabras que nos confundimos porque usamos mucho algunas vocales y entonces nos confundimos mucho, nosotros confundimos la G con la Q, confundimos la Che con la Y, pues un montón de cosas, y entonces yo tenía que aprender porque yo recuerdo que hasta que me fui al colegio yo decía entonces. Para mí la A era súper primordial, súper importante. Y yo recuerdo que mi profesor de español todo el tiempo me corregía. Entonces, Panchi, entonces. Y yo todo el tiempo, entonces. Y entonces una formación más diferente, no dice, ustedes ya el sistema, la televisión, los medios, los celulares, pues todo eso, un niño va entrenadito ya. En esa época uno a duras penas conocía las vocales y era pues también muy tradicional la educación que uno recibía, porque la comunidad siempre ha tenido docentes en la primaria, docentes en venas, que también pues fue formando durante el tiempo de su trabajo, no llegaron siendo profesionales, entonces también llegaron mal hablados igual que uno, y entonces también ellos se fueron formando, y eso hacía de que de pronto uno salía de la primaria sin corregir esos errores, y llegar pues a una institución, pues yo digo, de hombres blancos, de capunía como llamamos. Para mí fue súper duro, porque también sentí en esa época el racismo, tanto el racismo como también el racismo académico, porque no era mi culpa que yo no supiera pronunciar, era otra lengua que yo estaba aprendiendo, y yo sentía que en mi época era cruel que me exigieran que yo tenía que llegar al colegio con un castellano perfeccionado y que me compararan con un niño que solo hablaba un idioma o con una niña. Entonces es algo que yo pues a la academia siempre he cuestionado. Ahora no es tan cruel, pero sí, años atrás, en los 90 fue muy cruel. Una mamá berraca que trabajaba, y una mamá que nos enseñó a sembrar, una mamá que nos enseñó a cultivar la tierra, a preparar la tierra, una mamá que nos enseñó a ser comunitario, a ser colectivo, a ser solidario, porque eso éramos en la casa,
que a mis primos le faltaba un zapato, bueno, listo, yo no voy ese domingo, usted se pone mi zapato. Cuando comenzamos las niñas cuando nos comenzaron pues a llegar al tiempo de la pubertad, yo recuerdo que la pubertad pues en nosotros los indígenas es muy importante porque la pubertad, cuando llega la época de la pubertad es llegar a la adultez y no importa la edad que tú tengas. Si una niña le llegó su periodo menstrual a los 10 años, tú ya eres una adulta, ya tienes que saber comportarte. En nuestra cultura no es que tú eres mujer cuando te canten las 15 primaveras, no. Era cuando a ti ya te llegaba pues tu periodo menstrual, ya tú tenías que comportarte, ya no debes subir a los árboles, ya no debes irte a los ríos. Y yo tuve la fortuna que a mi pubertad, mejor dicho, mi primer periodo me llegó a los 16 años. Yo era la última de las mujeres de mi familia y ya la familia se estaba asustando conmigo. Ya se estaba asustando y yo me sentía también pues como un poco, ¿qué pasa conmigo? Yo porque todavía tengo que ser como esa niña, y mis primas ya han cambiado, mis primas ya no salían, mis primas ya no iban a los ríos, entonces yo me fui quedando sola, y no sé por qué la naturaleza decidió de que a los 16 años nomás yo ya podía decir, tengo que cambiar la faceta. Pero sí, eso también a mí me marcó mucho, nunca entendí por qué la naturaleza fue tan atrasada conmigo y mis primas tuvieron una evolución más rápida que yo. El proceso de dirigir pues a mi territorio ha sido para mí como una etapa muy bonita. Que de pronto nunca lo tuve pues en la mente de serlo. Siempre acompañé, durante 27 años pues acompañé las autoridades, el proceso organizativo, siempre estaba ahí como la secretaria, la que tomaba notas, la que siempre estaba escribiendo, elaborando las carticas pues para que el gobernador se las llevara, todo eso. Y siempre me invitaban, Emilce, ¿usted por qué no le gustaría ser gobernadora, no le gustaría ser secretaria, no le gustaría ser tesorera? Y yo siempre decía que no porque veía como un poco complicado uno dirigir a una comunidad, porque no es fácil dirigir una comunidad, porque son muchas cabecitas que cada uno tiene su mundo. Y para llegar una persona a ordenar o a comenzar a sensibilizar como todo ese pensamiento colectivo. En el 2021 también me propusieron que porque no te postulas a ser gobernadora. Y yo recuerdo que en el 2021 también dije que no. Y me preguntaron, ¿usted por qué siempre dice que no? Yo decía, no, yo siento que todavía no es en mi momento. Yo siento que todavía no estoy como preparada para dirigir a la comunidad, porque dirigir a la comunidad amerita de tiempo, de espacio. Ya no eres tú, sino que ya eres 1900 personas, ya no es tu familia, sino que ya es toda la comunidad. Ya no es tu mamá, sino todas esas mujeres, todas esas abuelas. Entonces, también era como para no defraudar de que de pronto no hiciera las cosas bien. Y yo decía, no, algún día lo seré, pero en el momento no. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. Defender nuestros derechos, así nos toque morir. La tierra sabia, la tierra piensa.
Guardia, guardia, fuerza, fuerza, guardianes de la vida, guardianes del planeta. Pero también ese tiempo que estuve acompañando a las autoridades me enseñó también y aprendí y pude la oportunidad de ver qué era lo que estaba pasando en temas de gobernanza, en temas de unidad, de colectividad, de proceso. Y que si yo llegara, cómo comenzaría a trabajar y a llenar esos vacíos que se estaba creando durante el tiempo. Nosotros llevamos acá más de 40 años del proceso administrativo de Carmata. Nuestro territorio tiene 201 años de fundación, pero de vida administrativa llevamos más de 40 años. Entonces esos más de 40 años se ha hecho muchos logros, se ha hecho muchas cosas, se ha construido mucho, pero también hemos abandonado mucho y de pronto lo que hemos abandonado ha sido como hemos abandonado el factor principal que es una comunidad, que es la gente, que es el comunero, que es la juventud, que es las mujeres, porque ellos son los que sostienen una organización y los que dan vida a un territorio. Entonces cuando me comenzaron a hablar, especialmente la Asociación de Mujeres, la juventud, en mi proceso fue todo lo diferente, porque siempre cuando se elegía un gobernante eran los líderes los que se acercaban a invitar a una persona, postúlete, yo te voy a apoyar. En mí fue todo diferente, a mí los jóvenes comenzaron a decirme, postúlete, las mujeres, los adultos mayores. Entonces cuando comencé a escuchar a los sectores, también comencé a ver que había algunas cosas que debería mejorar y hacer, y yo dije, bueno, yo voy a tratar de trabajar, pero quiero decirles de una vez que yo no voy a gobernar sola. Yo solo voy a ser una persona que voy a representar, pero de gobernar yo quiero que gobernemos todo, para que todo nos salga bien. Y yo creo que es lo que hemos hecho hasta ahora, involucrar a todos los sectores, a todas las mujeres, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos, para que podamos gobernar todos. Porque es la única manera que podemos como construir y seguir tejiendo juntos. Porque hubo una época en que solo gobernaba el gobernante. Entonces la comunidad fue sintiéndose como excluido. Nos comenzamos a volver que solo voy a la asamblea a escuchar y ya. Entonces en este gobierno lo único que hemos hecho es de que no solo tú vienes a la asamblea, también traiga tus ideas y vamos a construir todo esto juntos porque todos estamos en el barco. Entonces este gobierno pues de Emilce Panchí, de representar y dirigir, ha sido más de una construcción colectiva y me he sentido bien. He trabajado mucho, sí. Uno deja de hacer muchas cosas personales porque todo se va volviendo comunitario. Los hijos, la mamá, todo se va volviendo pues como incluyéndose todo en este tema. Pero me he sentido feliz porque hemos podido comenzar a construir y de pronto lo que en un tiempo pensábamos, lo que esperábamos nosotros en esa época de la gobernanza en nuestra juventud y de pronto no se dio, siento que lo estamos dando ahora y eso es lo que queremos. Y lo que queremos es dejar jóvenes que le sigan construyendo, que no paralicen este proceso y tampoco crean que la gobernanza es solo en los adultos y que los jóvenes no pueden hacerlo, que las mujeres no lo puedan hacer, sino que dejar como esta semilla sembrada y no defraudar a las mujeres, porque yo represento a la mujer carmateña y si yo hago las cosas bien, las mujeres vamos a quedar bien, todas. Y represento a la juventud carmateña y si hacemos las cosas bien, los jóvenes van a tener la oportunidad de seguir este proceso y de seguir dirigiendo a su comunidad. Y
y yo a veces me pongo a mirar a mi madre y que mi madre ahora se sienta orgullosa de que ella, el proceso que ella hizo, toda esa lucha, todo ese trabajo está reflejado en 2 hijos que aún tiene y que sus hijos ahora lleven y trabajen todo este proceso con comunidades. Eso a mí pues las palabras de mi madre cuando era pequeña y me decía que hija, lo que tienes que hacer es, en la vida lo único que tienes que hacer es hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas. Si tú haces bien las cosas, puedes llegar lejos. Usted ve cómo corre la ardilla, pero usted ve cuando la ardilla salta, cómo salta. La ardilla nunca se cae. ¿Pero por qué? Porque él mira cada salto de su rama en rama. Y entonces eso es lo que tienes que mirar. Y yo creo que eso a mí me ha marcado muchísimo porque cuando yo siento que de pronto estoy tomando una decisión equivocada, yo siempre me siento a reflexionar y me viene a la mente lo que mi mamá decía. Tienes que mirar antes, observar antes de dar un salto. Y eso yo creo que no solo a mí, sino a mi hermano también, nos ha hecho de que, bueno, no hemos dado problemas a mi mamá. No hemos dado problema a mi mamá porque eso lo llevamos pues muy marcado en nosotros. Y yo creo que los saltos que hemos dado en la vida, lo hemos tratado de hacerlo bien. Justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones por justicia y pervivencia, hoy empuñan los bastones. Son amigos de la paz, van de frente con valor. Un tío que era, de pronto en mi época era súper pesado, pero un tío me enseñó a ser muy fuerte y me decía, jamás te quedes callada. Jamás te quedes callada. Si te quedas callada, estás permitiendo de que tú no existes. Y jamás te quedes callada y jamás en la vida te quedes quieta. Y de pronto es por eso que yo soy una persona que comienzo a ver una injusticia y yo no soy capaz de quedarme o ignorarlo o quedarme callada, porque yo siento que eso me enseñó a ser fuerte, de jamás no quedarme callada, ni tampoco jamás quedarme quieta. Eso también pues yo creo que le doy gracias a mi tío, que ya pues tampoco está a nuestro lado, pero eso que él nos dio, nos enseñó, me permitió también a ser muy fuerte. Y verdad, yo nunca me quedo callada, yo siempre estoy, y más ante las injusticias, pero también para aportar y dar mis ideas también. Soy una persona que fluyó mucho y hablo mucho. Yo soy una persona que hablo mucho y nunca estoy ahí. Puedo tener las dificultades, los problemas, pero jamás me quedo quieta. Siempre estoy en movimiento, siempre estoy allí, estoy allá. Y yo creo que por eso es que en un día me rinde mucho de las cosas. porque tengo como esa fortuna de tener una habilidad de moverme mucho. Y eso siempre me ha acompañado. Y yo creo que el no quedarme callada y no quedarme quieta ha sido como lo que me pone como las baterías en el día en el que hacer, porque uno en este proceso es mucho lo que hay que hacer. Ahora estás allí, mañana estás allá, pasado mañana vas por allá, y entonces no siento como ese cansancio, porque crecí como con esa mentalidad que no debo quedarme quieta, ni tampoco debo quedarme callada. Y los que me conocen saben que no me quedo callada. Yo siempre, si tengo dudas, si es algo que no me gusta, si es algo que siento que me está perjudicando como persona, como familia o como comunidad, lo estoy diciendo.
deseo más grande que yo tengo en mi comunidad, es más comunitario, el deseo que yo he tenido es que los jóvenes se formen y que tengan esa oportunidad, quizás con más facilidad de lo que nosotros tuvimos. Yo me sueño a Karmata con unos grandes pensadores, con unos grandes académicos, con unos grandes escritores, con unos grandes profesionales, conservando su territorio y su cultura, pero también con una época diferente a la que vivimos nosotros. Yo me sueño un Karmata diferente a lo que tengo ahora, una institución, una placa deportiva y una cancha. Yo me sueño algo diferente, más diferente. Y si no me toca verla, pero que los hijos, los nietos de uno los vean. Para mí, pues ese es el sueño más, yo no sé, yo sueño más comunitario. Y para mí ese sueño, pues, de que el día de mañana los jóvenes estén formados, yo moriría tranquila, porque se les habría cambiado la vida, esos jóvenes, y Karmata estaría más segura de no desaparecerse. Porque si los jóvenes se forman, ellos van a saber el valor que tiene su territorio. Entonces, pues, ese es el sueño más grande que yo tengo, más que personal, comunitario. Nosotros somos personas que habitamos cordilleras y ríos, los cerros y montañas. Primero que todo, pues también agradecer a este medio de comunicación. AUPANA ha sido pues como ya muy parte de nosotros de Karmata, de hacer conocer un poco sobre nosotros, porque no somos tan visibles, pero estos medios también han ayudado a que una comunidad indígena como Karmata, con 201 años de existencia, sea visible y que también dentro de nuestro territorio tenemos personas que cada día está construyendo, que cada día está ayudando a mejorar las condiciones de sus comuneros, de su proceso organizativo. Invitar y que sigan viendo este hermoso programa que hace conocer un poco más quiénes habitan en un pueblo, quiénes habitan en una comunidad, en una vereda. Me parece súper importante y no, invitarlos a ver a retratos para que vayan conociendo más personas que de pronto para nosotros son muy comunes, pero que tienen detrás de ellos hay una historia, una vivencia, que es lo más importante. Y yo sé, Andes tiene muchos personajes muy importantes, que son muy reconocidos, que a veces uno no los conoce, pero que estos medios permiten a que conozcan y conozcan un poco de nuestros territorios, nuestros personajes y nuestros dirigentes de la comunidad.